¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a la palabra. Quiero invitarle que vaya conmigo a Éxodo capítulo 13, versículos desde el 17 hasta el 22. Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Dígame cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Dejémoslo allí. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar, en esta hora, Dios. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Padre bueno. Gracias porque tú eres un Padre sabio. Gracias porque tú sabes por dónde guiarnos. Y porque te tenemos a ti, no importa las tantas interrogantes que tengamos en nuestra vida, porque te tenemos a ti, nunca andamos perdidos. Siempre podemos dar pasos seguros, aunque no entendamos, lo damos en fe porque tú vas delante, porque nuestra vida está en tus manos, porque nada ni nadie puede detenerte, nada ni nadie podrá jamás impedir que tu plan perfecto y eterno se cumpla en cada una de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu palabra nos transforme hoy, que podamos oírla, que podamos atesorarla y que podamos practicarla y así ser transformados a tu imagen y semejanza. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Voy a tomar asiento. Muchas gracias. Continuamos hoy con la serie Superando los desafíos en el viaje de la vida. Y como decíamos la semana pasada o el domingo pasado, si fuéramos a aprender de alguien, y cuando digo alguien no me estoy refiriendo solamente a una persona, sino a un pueblo que ha superado muchos obstáculos, muchos desafíos en la vida, ha sido el pueblo de Israel. Cuando en el presente miramos a Israel, y hay mucho que podemos decir de lo que está sucediendo en Israel hoy, cuando en el presente miramos a Israel, decimos, ¿y por qué? Un país tan pequeño, del tamaño del estado de New Jersey, creo que cabe 2 veces y media dentro de Cuba. Así de pequeño es el lugar, más pequeño que Puerto Rico, si no me equivoco. No tomen eso como un dato, no hace mucho en un sermón hablé con referencias exactas, pueden buscar ese sermón, pero es un país muy pequeño. ¿Por qué Israel ha pasado por tantos obstáculos? ¿Por qué hoy por hoy, a pesar de defenderse, simplemente defenderse, el mundo entero los acusa como asesinos? Quizás usted lo está acusando por asesinos, por la propaganda, la información que se da allá afuera. Y eso es una muestra nomás, en el presente, actual, hoy por hoy, con fecha, de los obstáculos que está pasando Israel. Solamente para existir,
solamente para sobrevivir, tienen que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Y perdonen si esa es una ilustración muy extraña. En cualquier momento esperan ser bombardeados de todos los países alrededor. ¿Qué tal si hablamos de From the river to the sea, Palestine will be free? Yo sé que muchas veces dicen eso y el reclamo por la libertad es algo que está en el corazón de todos. A nosotros los cristianos, los que tenemos un buen corazón, no nos gusta que nadie esté esclavizado. Y cuando decimos que alguien sea libre, pues seguidas tomamos eso como algo nuestro. Pero cuando los palestinos dicen from the river, desde el río Jordán, to the sea, hasta el Mediterráneo, Palestine will be free, lo que eso está diciendo es que quieren erradicar por completo a Israel. En otras palabras, que Israel no exista. Lo que usted está reclamando es antisemitismo puro. Aniquilar por completo a Israel. ¿Por qué? Universidades, gente inteligente en todo el mundo están de acuerdo con eso, con aniquilar totalmente a Israel. ¿Por qué? Porque se presenta la posibilidad de los dos estados. Cuando la posibilidad de los dos estados ha sido una propuesta por muchos años y los mismos palestinos las han rechazado, porque los palestinos tienen 22 estados palestinos y no quieren uno más. El problema de los palestinos no es añadir un estado más. El problema de los palestinos es que el estado judío existe y mientras que exista el estado judío, no importa cuántos estados palestinos hayan, ellos no van a estar de acuerdo. Está en la constitución de los países palestinos o de Hamás, de Hezbollah y todos ellos. ¿Cuántos obstáculos? He querido citar problemas actuales que estamos mirando para ver la realidad de lo que enfrenta Israel a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Hoy vamos a aprender cómo superar ciertos desafíos basados en la historia de Israel. Y lo que hemos hecho es, desde que el pueblo de Israel salió del cautiverio egipcio hasta que llegó a la tierra prometida, hay 7 paradas, hay 7 estaciones. Y esta serie de sermones tiene 7 sermones por eso. La semana pasada vimos el mensaje de Sukkot. Hoy vamos a ver la lección de Etam. Es decir, es la segunda parada. Y vamos a aprender cómo es que Dios hizo que el pueblo de Israel pasara por este lugar y aprendiera algo allí. Ahora, cuando preparamos esta serie, pasó Aubrey, el pastor del campus en inglés, en la mañana, y mi persona nos sentamos y consideramos, por supuesto, dar un sermón para los padres hoy, hacer una pausa en la serie y dar un sermón para los padres. Y acordamos que el sermón de hoy es un sermón para los padres. Caía justo en el tiempo preciso y el sermón de hoy es titulado Aprendiendo a ser guiados por Dios. Aprendiendo a ser guiados por Dios. Si usted cuestionará hoy cómo Dios ha guiado al pueblo de Israel, de hecho, esta es una de las preguntas que existe en la mente de muchos judíos, si no todos los judíos. ¿Por qué el Señor nos ha traído hasta aquí? ¿Por qué tienen que tener temor día y noche? ¿Por qué es que tienen que sufrir amenazas? No temor, y ellos están entrenados. ¿Por qué tienen que sufrir amenazas día y noche? ¿Por qué? Solamente por ser israelitas. Solamente por ser israelitas. ¿Los habrá guiado Dios? ¿Quién les trajo hasta el presente si no fue Dios? Si usted no sabe, lo que hoy por hoy estamos viviendo, lo que hoy por hoy estamos viendo en Israel, y no me estoy refiriendo solamente a la guerra, me estoy refiriendo al hecho de que Israel existe como nación. Hay guerra con Israel porque Israel es una nación y puede defenderse y tiene un ejército. Pero el hecho de que la nación de Israel exista hoy por hoy es una profecía. Ezequiel capítulo 37 y 38. El valle de los huesos secos. Y como en la profecía, el profeta estaba viendo cómo se unía la carne,
cómo se unían diferentes elementos de estos cuerpos hasta que todo el cuerpo estaba unido. Eso es una profecía de el regreso progresivo de los israelitas que estaban dispersos por todo el mundo y eventualmente se unen y regresan a Israel. Y en el 1948, después de 2000 años que no existía la nación de Israel, ahora existe la nación de Israel. Dios que los sacó de Egipto, hoy por hoy todavía los continúa guiando, hoy por hoy todavía continúan siendo el pueblo de Dios. Lo que estamos mirando hoy, aprendiendo a ser guiados por Dios, es la lección de la segunda parada que hicieron en Etam. Dice el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas. Está haciendo un resumen después de haber hablado de la primera parada en Sucot, en el capítulo 12. Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, y lo decimos con frecuencia, habían 11 días de camino de Egipto a la tierra prometida, solamente 11 días, y sabemos que se pasaron ¿cuánto? 40 años. Y cualquiera pensara que se pasaron 40 años porque se perdieron. Oh, es que no hicieron derecha, no había GPS, el GPS no le guió, no tenían un mapa, no existía Google Maps, y por eso terminaron perdidos en el desierto y estuvieron 40 años perdidos. No, esa es la imagen que a veces nos creemos, la imagen que a veces proyectamos en nuestra mente, pero lo que la palabra enseña es que Dios les estaba guiando. Dios les estaba guiando. Y Dios, en su soberanía, en su omnisciencia y en su buen carácter como Padre, tenía razones para guiarlos de la forma que los guió. ¿Cuántas veces pensamos, Dios me ha traído hasta aquí? Y cuestionamos la ruta por la que Dios nos ha traído. Y no entendemos a veces por qué han pasado tantas cosas en nuestra vida, pero si de algo podemos estar seguros es que si tu vida ha sido guiada por Dios, Dios conoce perfectamente lo que quiere hacer con tu vida y el plan de Dios para ti es absolutamente perfecto. Y todos los cambios que han tenido que hacer, toda la ruta, todos los valles por los que has tenido que pasar han sido valles que Dios te ha guiado hasta allí porque Dios tiene un plan perfecto y tenías que pasar por el proceso. No había forma de evitar el proceso. El plan de Dios es perfecto, el proceso de Dios es perfecto y por lo tanto, aunque tome 40 años, algo de 11 días, podemos estar seguros que quien nos está guiando sabe a dónde ir. Quien nos está guiando sabe a dónde ir. Dios lo guió por el camino principal a través, Dios no lo guió, por el camino principal o por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más cercana. ¿Cuántos se acuerdan de los filisteos? ¿Cuántos se acuerdan de Goliat, el filisteo? Los filisteos eran gente de guerra. Por años eran gente de guerra, gente entrenada. Y de repente sacaron un pueblo que lo que era esclavo nunca había construido, no existía orden de guerra en ninguna manera. Sacarlos a enfrentarse con un ejército entrenado y fuerte. Eso hubiera sido un holocausto, ¿sí o no? Dios dijo, los israelitas llegarán a enfrentar una batalla. Si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Yo no sé cuántos ven ahí un poquito de contradicción, como que a veces no entendemos totalmente todo. Dios dijo que si ellos llegaran a enfrentar una batalla con los filisteos, por eso menciona literalmente el territorio de los filisteos en la ruta más cercana, y ya hablamos de quiénes eran los filisteos, quizás ese hubiera sido un paso en el proceso en que los israelitas hubieran decidido por enfrentar un desafío tan grande y quizás perder
la guerra o perder la batalla con los filisteos, quizás hubieran pensado regresar. De modo que aprendemos que uno de los desafíos que tenemos que aprender es el desafío de tomar decisiones y no regresar atrás. Tomar decisiones y no regresar atrás. ¿Cuántos cristianos, cuántos padres deciden acercarse al Señor? Y cuando deciden acercarse al Señor, dejan el mundo de pecado atrás y de repente comienzan a sucederle cosas negativas. Como alguien me preguntó en una ocasión: pastor, ¿de qué me sirve ser cristiano si mira todo lo que me está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿No es eso lo que decía el salmista? Cuando me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?, dice uno de los salmos. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que decidir. Y yo quiero afirmarles hoy que la decisión por Cristo siempre es una buena decisión. Que la decisión por Cristo siempre es una buena decisión. La razón por la que los israelitas hoy sufren tanto es porque a Jerusalén, por la puerta que de hecho han bloqueado, la puerta por donde se entiende que va a entrar el Señor Jesús en su segunda venida, es una puerta que está bloqueada, la han bloqueado intencionalmente. Los que hemos ido a Israel saben exactamente a qué me refiero. Un doble arco que está bloqueado. Pusieron bloque en lo que debió haber sido una puerta. Pusieron bloque para cerrar y que Jesús no pasara por allí. Como si Jesús no pudiera pasar por paredes, como lo hizo cuando resucitó en varias ocasiones. En 2 ocasiones, cuando se encontró con los discípulos, pasó por las paredes. De modo que esos bloques pueden quedarse allí. ¿Cuántos obstáculos? Los obstáculos están allí porque están la agenda de las tinieblas, la agenda del infierno, quiere impedir a todo costo que el Señor regrese y que el Señor cumpla su plan. Pero ¿saben qué? Todo lo que el enemigo pueda hacer, al final va a ser útil y va a conllevar a que el plan perfecto de Dios se cumpla. Y así mismo es en nuestra vida. Cuando aceptamos al Señor y cuando nos rendimos a Él, quiero hablar ahora a los padres. Cuando decidimos ser el sacerdote del hogar, usted va a enfrentar oposición, usted va a enfrentar desafíos. La cultura hoy, gobernada por el mismo infierno. No estoy exagerando. Jesús dijo que el padre de este siglo, aquí estaba refiriendo el príncipe, no el padre, el príncipe de este siglo, aquí estaba refiriendo a Satanás. Todo lo que usted ve a nuestro alrededor, cómo la mentira y el fraude gobiernan el mundo entero. La mentira y el fraude gobiernan el mundo entero. ¿Quién es el padre de mentira desde el principio? ¿Quién es la serpiente antigua? El padre de mentira, Satanás. Cuando tú tomas la decisión de acercarte más a Dios, vas a enfrentar muchas batallas, muchos desafíos. Pero yo te aseguro que la decisión de acercarte a Dios fue una buena decisión. Y que si tú te paras firme, que si tú confías en Dios, si tú mantienes tu decisión de seguir a Cristo, si tú mantienes tu decisión de amarle, si tú mantienes tu decisión de ser un buen sacerdote para tu familia, de guiar a tu familia en los caminos del Señor, de ser un padre ejemplar, de ser un esposo ejemplar, de amar a Dios con todo tu corazón, no importa los desafíos que puedan venir, vas a vencer porque el Señor está contigo. No hay vuelta atrás. Y aquí vemos cómo Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel. Aunque parecía hacerlo más fácil, Dios no los guió por allí porque Dios los estaba protegiendo. Estaba protegiendo que ellos tomaran la mala decisión de regresar y por eso los guió por otro lugar. A veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para Él. Nosotros somos como las hormiguitas. Miramos todas las cosas en un plano horizontal. Y desde el plano horizontal solamente vemos lo que está a nuestro lado. Pero Dios, que mira desde arriba y ve el panorama completo, entiende perfectamente lo que Él está haciendo, el tapiz que Él está tejiendo. Y aunque tú y yo en nuestro panorama horizontal y con nuestra corta vista no alcanzamos a ver, Dios entiende y en su plan perfecto y en su plano
Él está consciente de todo lo que está haciendo y lo que está haciendo es perfecto. Es perfecto. Por eso nos toca confiar en Él y descansar en la dirección del Señor. De nuevo, el tema es aprendiendo a ser guiados por Dios. Aprendiendo a ser guiados por Dios. Una de las lecciones que aprendemos en el Nuevo Testamento es que tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu y la carne tienen una lucha. Y que el Espíritu de Dios nos lleva a hacer las cosas que agradan a Dios y la carne, las cosas que contradicen a Dios. Ya no hay una lucha constante. Pablo habla de eso en Romanos, habla de eso en diferentes cartas. Y alguien lo ha ilustrado como que es un carro con dos timones. Tú tienes que soltar el timón y confiar que Dios te está guiando y que Él tome el timón. Yo no sé cuántos choferes hay aquí, pero yo no sé por qué en mi familia el chofer designado siempre he sido yo. Mi esposa dice que Dios nos unió sin lugar a duda porque ella odia manejar y a mí me encanta manejar. Recuerdo cuando éramos novios, todo un año entero fui a Miami todos los fines de semana y yo no conocía mucho Miami, mi esposa era de Miami. Cuando yo llegaba a Miami, todos ellos que sabían a dónde ir y conocían Miami bien, se iban a los asientos del pasajero en el minivan y sin hablar, esto era sin palabras, el chofer era yo. No sé por qué. El chofer designado siempre era yo. A veces tenemos que dejar que sea Dios quien tome el timón. A donde iba con esta imagen de que yo era el chofer, cada vez que yo me toca ser el pasajero, como que sufro. Ando frenando ahí en el asiento del pasajero. No le grito para, ando sufriendo. Y eso de dormir en el asiento del pasajero, yo no puedo. No puedo. Es difícil ser pasajero cuando fuiste designado para ser el chofer. Es difícil ser el pasajero cuando fuiste designado para ser el chofer. ¿Y saben qué? A veces en nuestro proceso de vida estamos acostumbrados a tener el control. Estoy hablando de los hombres. A los hombres nos gusta tener el control, saber lo que estamos haciendo, tener manejo absoluto de las finanzas, que todo en la casa marche bien, que todo en las relaciones marche bien, que todo esté absolutamente perfecto y que podamos salir a pasear en un bote y comer hamburgers los fines de semana. Nos encanta eso. Pero hay veces que esa experiencia nos hace sentir como que tenemos el timón en nuestra mano. Hay veces que Dios nos pone en la silla del pasajero y andamos como inquietos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios. Tenemos que aprender que el que tiene el timón en las manos sabe exactamente qué hacer y no va a chocar, no va a tener un accidente, no va a pasar absolutamente nada. Él nos va a llevar al destino correcto. Amén. Una de las cosas que podemos ver en el hecho de que Dios no les permitió seguir la ruta original es el cuidado de Dios. Es el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Cuántas veces no teníamos un plan y todo cambió y luego aprendimos que en la ruta que hubiéramos tomado para ese plan hubo un accidente o que algo sucedió? Si de algo podemos estar seguros es que Dios tiene cuidado de nosotros y si Él está en control del proceso, podemos confiar en su proceso, podemos descansar en su guianza y cuando Él decida parar, parar y cuando Él decida seguir, seguir, podemos tener absoluta confianza en Dios. Ahora, algo interesante de este versículo, precisamente el versículo 18. Dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Cómo usted entiende eso? Es decir, la ruta regular era que iban a pasar por la tierra de los filisteos. Dios estaba acabando de decir
que no les permitió pasar por la ruta de los filisteos, porque si hubiera pasado por allí, quizás hubieran regresado. ¿Por qué hubieran regresado? Porque iban a tener que enfrentar a los filisteos. Y ahora nos está diciendo que le llevó por otro camino y que los llevó por allí como un pueblo, como un ejército preparado para la batalla. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que habían lecciones que habían que aprender. A todos nos gusta la montaña, a todos nos gusta estar donde queremos estar, pero para llegar allí hay un proceso. No nos gustan las lecciones, pero las lecciones son importantes. Las lecciones son importantes. Lo que te va a preparar para llegar a la cima son las lecciones del valle. Es el proceso. Hace años atrás, precisamente cuando estábamos orando mientras estábamos rentando en Horizon Christian Church, recuerdo vívidamente que domingo tras domingo me arrodillaba en el altar y junto con la iglesia orábamos porque Dios supliera y porque Dios nos regalara un edificio absolutamente pago. Y lo hacía con fe, por eso lo hacía. Lo hacía creyendo, por eso lo hacía. Lo hacía con firmeza. Hasta que Dios trató conmigo y me hizo entender lo siguiente. Sí, Dios es el dueño del oro y de la plata y Él puede hacer un milagro que nos hubieran regalado un edificio sin pagar ni un centavo y que disfrutáramos de todas las bendiciones de Dios. Pero eso hubiera sido algo automático, como tocar un botón, ¡pum! Y ya está el resultado. Y hubiéramos recibido un resultado sin ser transformados nosotros. Y eso no va con el plan de Dios. Y eso no es parte del objetivo de Dios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, escribiéndole a todas las iglesias de Asia Menor, les enseña que hasta que todos lleguemos a la altura del conocimiento de Cristo, un varón perfecto, en otras palabras, hasta que todos lleguemos a la madurez. El plan de Dios para nosotros no era darnos un edificio y que continuáramos viviendo sin diezmar, que continuáramos viviendo disfrutando de todos los regalos de Dios sin producir algo nosotros. El plan de Dios era transformarnos y notar que con Dios lo podemos mientras somos transformados en nuestro corazón y podemos ser generosos y podemos conquistar todo lo que Dios nos ha dado. Ese era el plan de Dios, transformarnos. Y el plan de Dios acá con el pueblo de Israel no era que ellos llegaran a la tierra prometida como niños lindos, como niños de cuna de oro, porque tenían el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. No, el plan de Dios era transformarlos y que en el desierto aprendieran a depender de Dios. Son las otras lecciones que vamos a ver en las próximas paradas. Pero esta lección tenían que aprenderla. Tenían que convertirse en ese ejército. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado. ¿Dónde se prepararon? Allí en el desierto. Allí tuvieron que pasar por todos los desafíos que tuvieron que pasar, por todos los entrenamientos que tuvieron que pasar, por el bootcamp de Dios tuvieron que pasar para entonces estar listos como un ejército. Versículo 19. Aquí vemos otra lección de Dios. Moisés llevó consigo los restos de José. Usted sabe, el pueblo de Israel llegó a Egipto precisamente por José. José, uno de los hijos de Jacob, Israel. Sus hermanos lo vendieron y a través de un proceso, hablando de proceso difícil, llegó hasta Egipto y se convirtió en el primer ministro de Egipto. Y así es que todos sus hermanos eventualmente llegan a Israel. Y es en Israel donde el pueblo de Dios crece. Escuche por qué Moisés llevó los restos de José. Porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, escuchen ahora alguien que supo pasar los procesos de Dios, que supo ser transformado y no recibir el beneficio de Dios de convertirse en el primer ministro de Egipto instantáneamente como a veces esperamos. Con tocar un botón, yo soy el niño lindo de Dios, yo soy príncipe de Dios, toco un botón, ¡pum!, recibo todo lo que quiero. No, les está hablando alguien que pasó por el proceso, un proceso difícil. La razón por la que Moisés llevó los restos de José es porque José dijo, cuando pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. José sabía del proceso. José sabía lo que era estar en una cisterna condenado a la muerte y que en el proceso Dios hubiera designado a alguien que lo comprara y lo llevara al destino correcto.
Dios nunca se olvida. Dios nos está guiando en todo el proceso. Pueden estar ¿qué? Seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, esto decía José antes de morir, por supuesto. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Él sabía lo que iba a suceder. Él tenía una confianza absoluta en el Señor. Él había aprendido a ser guiado por Dios en todo el proceso de su vida. Quien lo había llevado a ser el primer ministro de Egipto, quien lo había llevado a ser el salvador de su familia, quien lo había guiado hasta allí, había sido Dios, y había sido a través de todo ese proceso. Él estaba ahora absolutamente seguro y le decía: ¿cuándo llegue este momento que Dios va a rescatarlos? Llévense mis restos con ustedes. De modo que estamos viendo un hombre. Fue como un padre para sus hermanos. Un hombre que fue como un padre para Israel. Fue un padre para Israel. Y como Dios escucha el corazón de él, y como Dios honra, y como Moisés, el líder de Israel, honra la petición de José. Versículos del 20 al 22. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar día y noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. El Señor está comprometido a guiarte. El Señor está comprometido a guiarte. No andas perdido. A veces no sabes qué hacer. Yo creo mucho en esto. Si tú tienes realmente el deseo de llevar a tu familia, de guiar a tu familia, de guiar tu vida y tu familia al lugar correcto, si tienes el deseo genuino, van a haber momentos que tú no vas a saber qué hacer. Y todo lo que tienes que hacer en esos momentos es hacer lo que sabes hacer. A veces Dios no te da una dirección nueva, porque la dirección que necesitas para dar el próximo paso ya la tienes. No tiene que darte una nueva, ya la tienes. Y se trata simplemente de seguirlo. Simplemente tenemos que confiar en su dirección, confiar en su guianza, confiar en Él. ¿Saben cuándo necesitamos confiar? Cuando no vemos. Por eso que el apóstol decía que el justo por la fe vivirá. Es por eso que dice que no es por vista, sino por fe. Aun cuando las cosas no parecen, no percibimos que están en orden. Esos son los momentos en que tenemos que confiar. Si viéramos que todas las cosas están en orden, no tuviéramos que vivir por fe y pudiéramos caminar por vista, por lo que vemos. Pero la vida del creyente, escuche bien, la vida del creyente está destinada a caminar por fe. El justo por la fe vivirá. No es por vista, sino es por fe. Aunque las cosas no parezcan estar bien, si tu confianza está puesta en Dios, Dios está en control, y el proceso por el que estás pasando es necesario para que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Pero no te preocupes, que nada va a impedir lo que Dios tiene para ti y para mí, porque Él está en control. Sigue confiando en Él. Sigue confiando en Él. Hay veces que Dios, en su soberanía, hace las cosas como Él le place hacerlas. Y Él es el que sabe. Él no hace las cosas siempre como nos place a nosotros. La palabra enseña que como son los cielos más altos que la tierra, así más altos son los planes de Dios que nuestros planes. Tú crees que tienes un plan bueno. En tu ignorancia, tú crees en tu sabiduría que tienes un plan perfecto. Pero lo que tú no sabes es lo que el futuro tiene para ti. Tú no sabes los problemas que van a venir, pero Dios sí lo sabe. De modo que tu sabiduría o tu inteligencia es necedad comparado con la sabiduría de Dios. Dios, en su sabiduría, Él sabe por dónde te está guiando. Y aunque las soluciones de Él a veces no parecen ser lógicas,
A veces parecen ser una locura, pero si Dios te guía por allí, Dios te guía por allí. Si Él te da la paz, Él va a estar contigo en el proceso. Si el proceso, escucha esto, si el proceso es necesario, ni intentes huir. Si el proceso es necesario, si tienes que pasar por Etam, olvídate de la tierra de los filisteos. Aunque yendo por allí hubiera sido más fácil, hubiera sido más cerca, aunque tú entiendas que todo lo mejor era por la ruta de los filisteos, si Dios te está llevando a Etam, es tiempo de confiar que Dios está bien y que tú estás mal, aunque lógicamente el camino de Etam sea mejor y el camino de los filisteos sea mejor y el de Etam sea peor. Dios siempre tiene la razón. Quiero terminar con este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10. Hablando de ser guiados por Dios, y el ejemplo que vemos en la palabra del pueblo de Israel es muy bueno para un día de los padres. ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer como el Padre o Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? En esencia, ¿qué vemos cuando vemos a Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un Padre, el Padre Celestial, el Padre perfecto, el Padre todopoderoso, el Padre que ama a su pueblo, el Padre que promete y cumple. Dios Padre, hablándole a 3 generaciones de padres, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas de Israel, y diciendo que Él estaría con ellos. Aquí en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 es el capítulo de los héroes de la fe. El capítulo de los héroes de la fe. Y Hebreos es un libro del Nuevo Testamento que compara el antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel, lo compara con el nuevo pacto, el pacto de Dios contigo y conmigo, la iglesia. Y lo que Hebreos dice al final es que el pacto que tiene con nosotros es mejor, que las promesas y las condiciones de este pacto son mejores. Ahora, aún así, nos habla de los héroes de la fe para inspirarnos a nosotros a tener la fe que tuvieron esos héroes. El héroe más grande de la fe, ¿quién fue? Abraham. Dice el versículo 8, Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Le daría. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Escuche esto. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿A qué ciudad se estaba refiriendo el escritor de Hebreos? ¿Saben a qué ciudad se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo exactamente a la misma ciudad a la que se refería Jesús cuando estaba reunido con los discípulos en Getsemaní. Cuando en medio de su sufrimiento, Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchos procesos entremos en la tierra prometida. Es necesario que a través de muchos procesos seamos transformados a la imagen de Cristo y lleguemos al cielo. ¿Ok? Pero, ¿qué más le dice el Señor Jesús? Le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también puedan estar. ¿Ok? A esa ciudad, a ese lugar, a ese destino, es al que se refiere el autor de Hebreos, hablando de Abraham, que Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos,
una ciudad diseñada y construida ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál es esa ciudad? Jesús lo dijo, voy pues a preparar, voy a construir. Él sabe de albañilería, Él sabe de carpintería, Él sabe de plomería. Él fue a construir para ti y para mí. Dios es un Padre bueno y tiene un destino perfecto, un destino eterno para ti y para mí. Y no importa lo que pasemos en esta vida, no importa si todo lo que hemos pasado en esta vida ha sido un proceso de valle. Hay una montaña, hay una gloria que Dios tiene diseñada para ti y para mí, y nada ni nadie la puede quitar. Nada ni nadie lo puede detener. No importa los años. Si va a darle un aplauso al Señor, déselo con fuerza. No importa los años que ha tomado el proceso. Si en el proceso ha sido transformado a la imagen de Dios. Y el proceso es la ruta correcta para llegar donde Dios te quiere llevar. Y Dios te va guiando, puedes estar tranquilo. Él te llevará al destino. Él llegará al proceso final. Se trata de confiar en Dios. De confiar en Dios. Vamos a estar puestos en pie. El apóstol Pedro es quizás el más imperfecto, en mi opinión, el más imperfecto de los apóstoles. Es el más imperfecto de los discípulos. Por eso yo me siento tan identificado con él. Yo sé que yo soy muy imperfecto. Pero qué linda es la gracia de Dios. Que Dios no escogió al más perfecto, sino al más imperfecto, para que la gloria sea de él. Dios no escogió al más perfecto, sino al más imperfecto, para que al final la gloria sea de él. Y Pedro, cuando fue restaurado por el Señor, ustedes saben que Pedro negó a Jesús como un cobarde, miserablemente, 3 veces. No una, sino 3. Eso destruyó el corazón de Pedro porque Pedro amaba al Señor. Era amigo del Señor. Había traicionado a su amigo. Pero el Señor lo perdonó y lo restauró. Y cuando el Señor restaura a Pedro, Dios le habla diciendo, cuando eras más viejo, cuando eras más joven, hacías lo que querías. Pero cuando seas mayor, extenderá los brazos y te guiará a otro. Estaba hablándole de cómo Pedro iba a morir. Pedro iba a morir honrando a Cristo. Eso es lo que eso significa. Pedro iba a morir honrando a Cristo. De hecho, así murió Pedro, crucificado como Cristo. Pero él no se sentía digno de ser crucificado en la misma posición que Cristo era crucificado, de modo que él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Y esa profecía se cumplió. A lo que voy es a lo siguiente. Pedro, a pesar de sus faltas, Dios lo escogió. Y Dios tenía un plan y un proceso con él. Y el proceso con Pedro fue difícil, porque Pedro era cabeciduro. Fue difícil, pero no imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Yo no sé cuántos cabeciduros hay en este lugar, pero yo quiero decir, tu cabeza no es tan dura como para soportar la dirección de Dios para siempre. Y puede tomar tiempo, pero el Señor te va a guiar. El proceso puede ser largo, pero si Él te va guiando, vas a terminar el proceso y vas a honrar a Cristo. Pedro tuvo que recibir esa palabra en un momento de mayor duda en su vida, después que evidentemente había traicionado a Jesús. Cuando sus sentimientos estaban bien frescos como traidor, cuando quizás ya no había esperanza, el Señor le recordó. El Señor le recordó que Él lo había escogido y que Dios no había hecho ningún error en escogerlo a Él. Dios, nuestro Padre, no hace errores. Él no comete errores como nosotros. Nuestros hijos son el producto, sí, de un proceso, pero tú no tienes
el conocimiento para decir mi hijo va a ser así o así o así o así o así. Tú no tienes control de eso. Dios sí tiene control y Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él conoce lo cabeciduro que eres. Él conoce todo el proceso y Él está dispuesto. Dios está dispuesto a guiarte y llevarte hasta el fin del proceso. Y el fin del proceso es glorioso. Es rendirle gloria a Él. Es honrar el nombre de Cristo. Es uno bueno. No es que vas a terminar en drogas. No es que vas a terminar en el infierno. No es que vas a terminar destruido. No, vas a terminar glorificando a Dios. Glorificando a Dios. De modo que si hay alguien en este lugar que hoy necesita confiar en Dios más que nunca porque no ve formas en las que el proceso de Dios o el plan de Dios se cumpla en su vida, Dios quiere decirte hoy, simplemente confía y no des vuelta atrás. Confía y no des vuelta atrás. Confía y no des vuelta atrás. Sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. Dios sigue en control. Tú no sabes, pero Él sí sabe. Él tiene un plan perfecto. El plan de Él es mejor que el tuyo. Sigue dejándote guiar por el Espíritu Santo. Sigue dejándote guiar por Dios. Y simplemente confía que Él te llevará al lugar correcto. Amén. Padre, te